de decidir el bien. Así es de que es un tema muy, muy importante, muy bonito, decía nuestro hermano Aris. El tema, hermanos, la decisión de decidir por el bien. Y quiero iniciar leyendo la versión que voy a leer, es la nueva traducción viviente, Deuteronomios capítulo 30 versículo 19. Y dice así, hermanos, en el nombre de Jesús: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir, les dice Moisés, esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Vemos, hermanos, en esta escritura uno de los últimos mensajes de Moisés ya al final de su ministerio, recordándole al pueblo que nuestro Dios es un Dios de promesas, de pactos, y algunos de sus pactos, hermanos, que Dios ha hecho, han tenido inicio, pero no final. ¿Qué quiero decir con esto? Que siguen vigentes hasta este tiempo, hermanos. Son pactos y promesas para su pueblo, para nosotros, sus hijos, que en algunas ocasiones también son conocidos como pactos sempiternos que Dios ha hecho sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros. Por eso las frases que usa Moisés, voy a estar hablando un poquito de cada una de ellas cuando le dice al pueblo, porque desde el principio de la creación nosotros vemos y leemos en el Génesis, hermanos, que Dios siempre ha querido lo mejor para todos y cada uno de nosotros, para el ser humano. Dios siempre quiere lo mejor. Nosotros somos los que nos desviamos de los planes, la perfección que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Nosotros, dice la Biblia, que somos su imagen, somos su semejanza, hermanos. Ese somos el tesoro para nuestro Dios. Fuimos creados para buenas obras, dice el apóstol Pablo. Cuando Dios creó, fíjese, cuando Dios creó el Edén, que también quiere decir paraíso, donde habitaba el hombre, donde estaba el hombre y disfrutaba de esa relación con Dios. Mientras el hombre obedecía, mantenía esa intimidad con nuestro Dios, mantenía esa comunicación con Él. Pero dice la escritura en los primeros capítulos de Génesis que, que a causa de la desobediencia o causa del pecado, Romanos 3:23 dice que fuimos o fue el hombre destituido de la gloria de Dios. Pero aún así, hermanos, nuestro Dios amoroso, misericordioso, ha querido restaurarnos, ha querido restaurar al hombre desde el principio. Aún después de haber desobedecido, el ser humano quiso ocultarse, quiso esconder su pecado, hermanos. Como muchos de nosotros lo hemos tratado, lo tratamos de hacer, pero aún en su infinita misericordia, el capítulo 3 versículo 21 dice que tuvo que venir Dios a hacerle al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, mostrando así que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Iglesia, Dios quiere lo mejor para nosotros, que tomemos la mejor decisión en nuestra vida, que tomemos el camino correcto. Y por eso uno de mis primeros puntos que quiero tocar es, y ayer mi hermana Lucero lo mencionaba también, el libre albedrío que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos. Nos ha dado la libertad de elegir. Pero quiero redondar en esto, hermanos, y decir claramente que Dios no impone la obediencia. No impone la obediencia, sino que nos ofrece al ser humano opciones claras: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Tener la decisión de decidir en nosotros es algo que está consciente, pero de continuo, cada día. Cada mañana
tomamos la decisión, hermanos, de hacer el bien o hacer el mal. Cada mañana nosotros tenemos esa decisión en nuestra mano. La consecuencia de la decisión que tomemos la viviremos nosotros de acuerdo a nuestra decisión. Nosotros seremos, hermanos, los recíprocos de esa decisión, sea buena o sea mala. El albedrío el Señor nos lo ha dado, pero no imponiendo en nosotros la obediencia. Lo hace que nosotros, hermanos, escojamos. Oh, cuando leía esto, hermano, y preparaba este mensaje, créanme que ah, nosotros tenemos el panorama, hermanos, y el tema, la decisión de seguir por el bien es escojamos el bien, tomemos el camino correcto. Y por eso es que la definición de elegir la vida no se trata solo de la existencia física, sino de una vida con propósito y en comunión íntima con Dios. Por eso la frase que Moisés le dice en el versículo 19 en esta versión, ay, le dice al pueblo, si eligieras la vida, está con exclamación. Porque, iglesia, elegir la vida es amar a Dios, basar la relación en el amor y no en el miedo. El proverbista dijo de esta manera en el capítulo 1, versículo 7: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Esto es elegir la vida, honrar al Señor, amar a nuestro Dios, pero no en el miedo, hermanos, no en el miedo. Lo otro que es elegir la vida es escuchar la voz de Dios. Quiere decir que obedecer su palabra y ponerla en práctica. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 22. En la versión original dice Reina Valera, dice no que seamos oidores, pero también hacedores. En esta versión de la traducción viviente dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica. Cuando Moisés le decía al pueblo, ay, si eligieras la vida, no solo es amar a Dios, sino que también es escuchar su voz, aprender a escuchar la voz de Dios, oír, por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica. Hoy estamos escuchando, hermanos, la palabra de Dios. Cuando vamos al grupo de amistad, escuchamos la palabra de Dios. Cuando vamos al servicio, escuchamos la palabra de Dios. Pero Dios no toma la decisión por usted ni por mí de ponerla en práctica. La ponemos nosotros. Eso es escuchar la voz. Pero lo otro que también le dice Moisés al pueblo, si eligieran la vida, también es aferrarse a él, manteniendo un compromiso firme pero constante con Dios, asegurando así la bendición, la permanencia, pero sobre todo un propósito trascendental para nosotros y para nuestra generación. Esto es muy importante, hermanos, aferrarnos a Él, manteniendo ese compromiso firme para que trascienda por generaciones lo que Moisés le decía al pueblo ahí en ese último mensaje que le da al final de su ministerio. Elijan la vida poniendo a Dios en primer lugar, escuchando su voz y aferrarse a Él. Hermanos, esto es elegir la vida, el camino que usted y yo hemos tomado. Por eso, la libertad de decidir también es que Dios no impone su voluntad. Él no forza su voluntad sobre nosotros, sino que pone ante el ser humano caminos claros, nos pone caminos claros y las consecuencias de cada uno, hermanos, nuestras acciones diarias son decisiones que nos llevan hacia la vida o hacia la muerte. Propósitos que trascienden generaciones. Por eso el versículo 19 termina Moisés diciendo, para que tú les dice, si tú eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, esto trasciende generaciones. La libertad de decidir, hermanos, por la vida en lugar de la muerte, permite que nosotros, nuestros hijos, vivamos, amemos
y le escuchemos y nos aferremos a Él. Ganamos vida, iglesia, cuando ponemos a Dios primero. Dígame amén o diga un gloria a Dios. Cuando usted toma la decisión, por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta mañana, de conectarnos a escuchar la palabra de Dios. Ahí ponemos nosotros a Dios primero y estamos ganando vida. Perdemos vida cuando ponemos cualquier otra cosa en el trono que no sea a nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido en nosotros. Dios pone caminos claros, hermanos, hermanas. Si bien escoger la vida nos lleva por el camino angosto, el camino que Jesús mencionaba. Pero al final ese camino angosto, cuando escogemos ese camino angosto, hay una recompensa para su pueblo, para nosotros. Hay una recompensa. En otras palabras, vale la pena tomar ese camino claro, ese camino angosto, que hay luchas, hay pruebas, hay lloros, nos caemos, nos levantamos, pero al final hay una recompensa. Vale la pena estar firme, vale la pena ser constante, vale la pena ser perseverante, tomar el camino ancho, que al final, hermanos, la gente o las personas o el ser humano piensa que disfruta, pero al final hay muerte y condenación. La decisión que hemos escogido nosotros, o algunos de los que están aquí, es el resultado de bisabuelos, abuelos o padres que decidieron tomar el camino correcto. Generación que trasciende. Será para ti, les dice Moisés, para tu generación. Hermanos, y esto ahora nosotros podemos disfrutar, algunos están disfrutando lo que la decisión correcta que los bisabuelos pusieron, los que los abuelos o lo que los padres, y esto sigue trascendiendo generaciones. Pero quiero ser claro en esto, hermanos, porque no porque nuestros padres o abuelos o bisabuelos tomaron la decisión correcta, ya nosotros ya la tenemos hecha. Moisés, fíjese, en el siguiente capítulo le dice a Josué en el versículo, en el capítulo 31, versículo 1 en adelante, le dice a Josué, ahora te toca a ti. En otras palabras, ahora nos toca a nosotros, hermanos, amar a Dios, escuchar su voz, aferrarnos a Él, nos toca a nosotros. Este fue el mensaje que les estaba dando a Moisés al pueblo. Y luego se va directamente con Josué, le dice, la generación que trasciende, Josué, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, pero le dice una promesa, como así como Dios ha estado conmigo, estará contigo. Él va delante de ti, tú pasarás. Le dice el Jordán, tú entrarás a la tierra prometida, tú los guiarás, tú los llevarás. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, dirigir, en mi caso, en nuestro caso con mi esposa. Aunque nuestros padres, hermanos, medio nos encaminaron o algunos no nos encaminaron. Ahora le toca a usted, hermana, le toca a usted, hermano. Le toca a usted que quizás no tiene hijos, pero el día de mañana va a tener. Guiar a los hijos, guiar a nuestros hijos, hermanos. Muchos de nosotros estamos en un reto porque algunos ya están viendo el resultado de su decisión que tomaron. Otros hermanos, estamos en el proceso de mirar el resultado que vamos a tener de nuestros hijos si nosotros escogemos por el camino correcto, por la dirección correcta, porque esto, hermano, es decisión ya para nuestros hijos. Si bien nosotros les enseñamos, les inculcamos, pero nosotros no podemos decidir por ellos. Cuando leía esto y aprendía, hermano, indagaba un poquito más de esto y preparaba, dije, wow, le estaba diciendo a mi esposa, qué tremendo, porque es un mensaje para mí primeramente, para ti, para nosotros como padres, de guiar. Y ahí, si usted lee los capítulos de Deuteronomios, Moisés no entró a la tierra prometida, la miró de lejos. Alguien puede decir, y lo agregué aquí porque alguien puede decir, ¿en dónde está Moisés?
pues estaba allá en el monte cuando dice la escritura que los discípulos miraron la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Comparto esto solamente y está en Mateo 17, hermanos. La, la decisión clara la podemos tener nosotros hoy en día, usted y yo que tenemos este privilegio, esta oportunidad de marcar el camino correcto. Por eso les dice Moisés, puedes elegir esa opción. Puedes elegir, en la versión que leí dice, puedes elegir al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios, dice el versículo 20. Puedes elegir esa opción. Por eso Ya, es que ya vemos, después vemos, hermanos, ya en Josué capítulo 24 versículo 15 cuando Josué, ahora es Josué a quien le dijo Moisés, ahora te toca a ti, generación que trasciende, hermanos. Créame que dice Josué, no había terminado el mensaje, pues lo estaba terminando. Todavía iba sobre la conclusión. Ahora te toca a ti. Por eso Josué capítulo 24 versículo 15 le dice, vosotros escogeos a quién servir. Pero Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no conozco mis nietos. Aún, mire, mi oración es, no conozco al esposo ni a la esposa de mi hijo. Y mi oración es, Señor, bendice a la esposa, al esposo de mi hijo, perdón, a la esposa de mi hijo porque no los conozco, pero sí tengo la certeza que la decisión que mi esposa y yo tomamos va a trascender generaciones, generaciones de apostólicos que creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si bien nosotros con mi esposa somos primera generación, nuestros hijos segunda y hermanos, ya mi hermano Eric me quemó 41 años, espero mirar la generación de mis nietos sirviendo al Señor, hermanos, rindiéndose al Señor, porque la decisión que usted y yo estamos tomando, ayer me gustaba lo que decía mi hermana Lucero, la consecuencia la vamos a vivir nosotros, hermanos. Yo uso una frase, digo, no nos hacen un favor. Hermanos, no, nosotros queremos que todo mundo se convierta y capte, entienda esto, hermano, aprenda esto, se apasione por esto. ¿Y qué más pudiéramos tomar decisiones por ellos? Pero no podemos. Nadie puede, hermanos, ni por nuestros hijos. Ya el camino está marcado y oremos por ellos, porque cuando crezcan, no los podemos tampoco llevar a la fuerza. Si bien tenemos una responsabilidad, hermano, pero podemos decirle al Señor, Señor, yo hice lo que más pude. Esta fue mi responsabilidad. Como dijo mi pastor el domingo en la reunión, es tu turno, Señor, es tu tiempo, Señor. Eres tú el quien vas a obrar. Y dejemos que Dios obre, hermanos, a través de su palabra. Apasionémonos por decidir por las cosas correctas. Una de mis oraciones desde el inicio de este año, hermanos, ya voy en el capítulo 25 de Ezequiel. Hoy entro el capítulo 25. Es que empecé a leer Proverbios capítulo 1 y 31 versículos en todo. Pero empecé para pedirle al Señor esta frase: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, dame guianza. Permítanme no hacer decisiones incorrectas, no tomar decisiones incorrectas. Y mi oración es, ilumínanos, dirígenos, guárdanos, protégenos, hermanos. Que esa sea nuestra oración, iglesia. Que nosotros podamos trascender la generación hasta nuestros nietos. Si usted está empezando y su familia no ha sido convertida, afírmese a Dios. Comprométase con Dios, persevere en el Señor y usted mira su descendencia. Hay oportunidades todavía, hay segunda oportunidad, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades que nos da a nosotros si nos equivocamos, nos da otra oportunidad que nosotros nos arrepintamos y tomemos la decisión correcta en nuestras vidas.
Voy a hacer una oración porque no oré al inicio, hermanos, y con esto entrego. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Gracias por el mensaje, Señor, que pusiste en mi corazón, primeramente, para ministrar nuestras vidas, Señor, para ministrar mi vida, mi hogar, para poder dirigir e instruir a mis hijos, Señor. Gracias por poner esa decisión en mi vida, Señor, de poder aceptarte, de poder reconocerte como mi Salvador. Ayúdame a permanecer. Ayúdame, Señor, a estar comprometido a cada día. Ayúdame a no menguar, Señor. Ayúdanos, Señor, a instruir a nuestros hijos. Ayúdanos a ser buenos padres, buenos siervos, Señor. Ayuda a mis hijos, Señor, Dios amado, que tu luz brille sobre ellos. Que tu luz, Señor, permanezca sobre ellos. Que ellos sean, Señor, luz en medio de la oscuridad. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, y que estas palabras, Señor, que pusiste en mi corazón, sea de bendición y de mi meditación en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Eric. Gracias.